Después de que nos avisó Zoom que estamos grabando, es importante. Vamos a comenzar. Buen día, una mañana un tanto fresca para todos los que nos están viendo a través de Facebook o de YouTube. Fue una mañana bastante fría la de hoy, pero más allá de eso, somos agradecidos porque podemos estar nuevamente continuando con el estudio del Evangelio de Juan. Ya van 3 domingos, de unos cuantos más, porque es un tanto extenso el libro de Juan, pero sin duda que va a ser, y que está siendo, un libro en el que Dios está hablando a nuestros corazones. Vamos a comenzar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 2. Vamos a leerlo completo. Y después de eso vamos a orar y vamos a comenzar con el estudio de su palabra. Dice, al tercer día se dieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús vino, le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, o a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ello, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hasta ahí nomás la lectura. Vamos a orar y después vamos a ver algunas cositas en
en este pasaje para poder aplicarlas a nuestra vida. Nuestro Dios, somos agradecidos por este día, somos agradecidos porque podemos abrir tu palabra, pero también somos agradecidos porque sabemos que vas a hablarnos. Señor, rogamos para que tengamos un corazón sensible, pero también un corazón dispuesto a poder vivir, Señor, lo que nos dejas aprender de tu palabra. Nuevamente somos agradecidos, perdón, por este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Un pasaje bastante conocido, y quiero que veamos algunas cositas. En primer lugar, vamos a dividirlo en tres partes, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, donde vamos a encontrar a Jesús en una boda, desde el versículo 12 hasta el versículo 22, donde Jesús va a hacer la purificación del templo, la primera purificación del templo, y después vamos a ver desde el versículo 23 hasta el versículo 25, que va a ser una breve introducción a los capítulos que van a venir. Ya vamos a llegar a eso y voy a explicar por qué digo que es una introducción. Capítulo 2, versículos 1 al 11, dijimos que es Jesús en la boda de Caná. Y lo primero que quiero que leamos es versículo 11, porque el milagro que va a pasar acá en capítulo 2 tiene un solo objetivo. Y versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria. Y entonces el versículo termina diciendo cuál fue el objetivo por el que Jesús hizo este milagro en la boda. Dice: y sus discípulos creyeron en él. El objeto de que Jesús haya hecho esto fue justamente para que sus discípulos empezaran a creer o siguieran aumentando esa fe en Cristo como el Hijo de Dios. Cuando vamos al desarrollo del pasaje, encontramos en primer lugar, por supuesto, la boda. Y en versículo 3 dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Me llamó la atención el concepto que va a mostrar acá de María. ¿Por qué digo que me llama la atención? Básicamente porque María fue a Jesús en busca de una respuesta a una necesidad. María, aparte de ser la madre de Jesús, cuando leemos el relato bíblico acerca de por qué María es escogida, encontramos que María era una mujer piadosa y temerosa de Dios. Cuando vamos a capítulo 2, versículo 19 de Lucas, una vez que Jesús ya había nacido y que ya Jesús era un poco más grande, dice la Biblia en Lucas 2:19, dice que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María no necesitaba o no necesitó de señales para creer que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, María, como mujer piadosa y como temerosa de Dios, no dudaba de que Cristo pudiera hacer el milagro que le estaba pidiendo, que era: Jesús, se acabó el vino, necesitamos que haya más vino. Fue desesperada a buscar el vino. Ella no necesitaba de alguna señal para pedirle a Cristo que hiciera una señal, o sea, que hiciera un milagro. Ahora, de esto que menciono, se desprenden dos preguntas. La primera pregunta es: cuando estamos necesitados de algo, ¿a quién recurrimos? Porque lo primero que podría haber hecho María, o a mí se me ocurre a mí, es ir a un supermercado y haber comprado, no sé, 70 packs de vino, por decirlo así. En aquella época no existían supermercados, pero
existían lugares donde se comercializaba el vino. Sin embargo, María dice que fue corriendo o fue hasta Jesús y dijo, se acabó el vino. Y lo segundo que veo acá es la respuesta de Cristo y qué hizo María con la respuesta. Dice, ¿qué tienes contra mi mujer? Y no está diciéndole de forma despectiva, pues el término mujer era una forma respetuosa de dirigirse a justamente a su madre en aquel momento. Hoy, si le decís que hace mujer, es como queda un poco medio raro. Yo no hablaría con mi vieja así. Hoy es más cariñoso decirle vieja que mujer. Pero en aquel momento no era algo despectivo. O sea, hoy era algo normal. Entonces le dice, ¿qué tienes contra mi mujer? Aún no ha venido mi hora. Y fíjense la respuesta de María. Dice, haced todo lo que os dijera en versículo 5. Este pasaje, aparte de presentar a María como la mamá de Jesús y ver cómo responde ante una necesidad y dejarnos una enseñanza de hacia dónde recurrimos, a quién recurrimos cuando tenemos una necesidad, y no está hablando de una necesidad vital, pero una necesidad básica, y María fue al primero que puede socorrerlo, que fue Cristo. O sea, ¿a dónde recurrimos nosotros? No estoy hablando de un milagro, decir, o sea, necesitamos qué sé yo, que quites el cáncer de la vida de alguien. Dios lo puede hacer, sí, doy fe de eso y creo que lo puede hacer, si es lo que tiene preparado, pero María fue una necesidad básica y Señor, a Jesús le dijo, se acabó el vino, necesitamos vino. ¿A dónde recurrimos nosotros cuando vamos o cuando tenemos una necesidad básica? Ahora, también de este pasaje se puede desprender algunas cosas gráficas y que se aplican hacia nuestra vida. En primer lugar, vamos a encontrar en versículo 3, dice, faltando el vino, dice la madre de Jesús, le dijo, no tienen vino. Lo primero que vamos a ver es una sociedad sedienta. Cuando se acabó, o sea, vos te das cuenta que no tenés agua en la mesa cuando se te acabó y te da sed, ¿no? Mientras no te dé sed, si no tenés agua, no importa mucho, ¿no? Ahora, el momento en que te da sed es cuando te das cuenta que no tenés agua y es cuando buscas algo para tomar. Entonces eso me da a entender que la sociedad en la que Cristo vivió era una sociedad sedienta. Y no dista mucho de lo que la sociedad en el día de hoy es como está. Una sociedad sedienta de buscar algo que calme su sed. En segundo lugar, cuando llegamos a versículo 6, encontramos que describe que habían 6 tinajas donde va agua, no es que tenían agua. Eran 6 tinajas en las que se colocaba agua. Hay una diferencia entre tinajas con agua y una tinaja donde va el agua. La diferencia es que no tenían agua. Las tinajas en Corintios, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, el escritor que fue Pablo, hace referencia a que nosotros somos vasos de barro. Dice, y que tenemos esta excelencia, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, haciendo referencia acerca de que somos el depósito como un vaso de barro. Y en Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2,
versículos 20-21, cuando Pablo le habla acerca de los utensilios de honra y utensilios para cosas no honrosas, haciendo referencia de que nosotros somos esos utensilios que si se limpian van a ser utilizados para cosas honrosas. O sea, nosotros, estas vasijas son el cuadro del hombre. Ahora, después de mostrar cómo estaban las vasijas, dice Jesús, versículo 7, le dijo, llenad estas tinajas de agua. El agua en la Escritura es símbolo de la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, versículos 26, hace referencia también a esto. Dice, para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra, perdón, por la palabra. Y versículo 9 dice, cuando el maestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y entonces habla de, normalmente todos dan el vino de buena calidad al principio y después el de mala calidad, pero vos lo hiciste al revés. Pero lo que surgió de adentro de la tinaja fue vino. Y ahí está el milagro, ¿no? Cuando Cristo convierte el agua en vino. Y si lo hacemos como un gráfico respecto a lo que produce la palabra de Dios en la vida de un hombre o de una persona. Primero que éramos tinajas vacías, que no teníamos nada, que estábamos sedientos, que estábamos en busca de algo para llenar nuestro ser. Cuando la palabra de Dios llena nuestra vida, entonces resulta en vino. La palabra de Dios, en la palabra de Dios, el vino es signo o símbolo de alegría o de gozo. Cuando vamos a Hechos capítulo 8, versículos 26 al 39, no vamos a leer todo el pasaje, encontramos el episodio cuando el eunuco etíope es salvo, que el Espíritu Santo lleva a, déjeme un segundo recordar, a Felipe, se acerca al etíope y le pregunta qué estaba leyendo, él le dice que estaba leyendo el libro de Isaías, y dice, ¿pero entendés lo que estás leyendo? No. Y entonces Felipe le explica lo que estaba leyendo, dice que el etíope entendió, recibió a Cristo, se bautizó, dice que el Espíritu Santo, ¡pum!, lo transportó a otro lugar a Felipe, pero versículo 39 dice, y el eunuco siguió gozoso su camino. Lo que produce la palabra de Dios en nuestras vidas cuando está vacía es gozo. Por eso hace mención, o es un cuadro de lo que produce la palabra de Dios en una tinaja vacía, en una vida vacía. Su palabra, llenando mi ser, llenando mi corazón, da gozo. No es la primera vez que la Escritura menciona un suceso en el que el agua se convierte en algo. En Efesios capítulo 5, versículo 18, hace referencia de que cuando la palabra de Dios llega a nuestros corazones, produce gozo. Pero fíjense que en capítulo 7, versículo 19 de Éxodo, a diferencia de convertir el agua en vino,
En aquel momento, el agua se convirtió en sangre. Y esto era la simbología de un juicio hacia Egipto. De Dios juzgando a Egipto. Sin embargo, cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, el agua se transforma en vino. Su palabra en el Antiguo Testamento se convirtió en un juicio hacia Egipto. Su palabra, cuando llega a nuestros corazones, produce gozo, se transforma en gozo. Versículo 6 dice, si estaba allí 6 tinajas, versículo 7 le dijo, llenad estas tinajas, y versículo 7 mismo dice, y la llenaron. Y ahí está la respuesta, y ahí está la exhortación a la respuesta. O sea, ¿qué hacemos cuando escuchamos su palabra? Porque no fue una orden muy complicada lo que le dijo Jesús a los sirvientes. Le dijo, llénala de agua. Nosotros muchas veces esperamos de Dios algo majestuoso, ese arbolito con colores, estrella volando, y las órdenes son muy sencillas. Si queremos vivir una vida gozosa en Cristo, es obedecer las simplezas de sus mandatos. Porque la orden fue, llenen las tinajas, y los hombres la llenaron, y entonces vino el milagro, y entonces encontramos que se transformó en el mejor vino, ¿no? Pero la obediencia es lo que determina el obrar de Dios en la vida nuestra. Pero la obediencia a cosas simples, no necesitamos obediencias muy raras. Su palabra nos anima a obedecer cosas simples, a tener una comunión con Dios, a orar, a leer, a meditar, a confiar. O sea, son cosas simples. Los complicados somos nosotros. Entonces, como dije recién, ¿a dónde vamos cuando necesitamos algo? Y cosas sencillas, no estoy hablando de, como dije al principio, un milagro de necesitamos, Señor, te pedimos que cures el cáncer de alguien. Dios lo puede hacer, sin duda lo puede hacer. Tenemos el ejemplo de Daniel Chibriao, que estuvimos orando mucho por su salud, y Dios hizo una obra magnífica en su vida de mantenerle sano después de la cirugía, y una recuperación fantástica, él lo dice, ¿no? Y podemos ser partícipes de su recuperación mediante la oración. Esta semana nos mandó un videíto dándonos las gracias, y es muy grato poder saber que fuimos parte de eso, porque estuvimos orando. Pero ¿a dónde recurrimos? A ver, está buenísimo orar por una situación extrema, porque era una operación de corazón abierto, todo, pero María fue una situación simple. Señor, Jesús, necesitamos vino, pues acabó el vino. Es una situación cotidiana, podría llegar a decirse. ¿A dónde recurrimos? Y la segunda es, ¿qué hacemos con la respuesta? Porque cuando Jesús le dijo, bueno, esas tinajas que están ahí están vacías, llénalas con agua. Cuando sacaron el agua, se convirtió en vino. Fueron obedientes a mandatos sencillos o a demandas sencillas. En segundo lugar, vamos a encontrar versículos 12 al 22, la purificación del templo. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, un versículo muy conocido, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. El Perdón, templo ¿me puedes era, repetir el versículo de vuelta? El último versículo, sí, ¿me lo puedes decir? Segunda de Corintios 6, 16. Cuando Jesús llega al templo, porque fíjense el versículo 10, se acercaba la Pascua, o sea, era normal que todos los judíos fueran al templo en ese momento, era algo común que todos los judíos fueran al templo en ese momento. De hecho, Jesús no era la primera vez que iba al templo, cuando tenía 12 años, si si lo recuerdan, dice que fueron al templo cuando tenía 12 años y que se pegaron la vuelta a José y María y que se olvidaron al niño. ¿Sí? Jesús estaba rodeado de los ancianos, que los ancianos se maravillaban del conocimiento que tenía ese chico tan chiquito de 12 años, de la escritura y con la palabra, cómo hablaba su palabra. Bien, entonces no es la primera vez que Jesús iba al templo. Pero cuando Jesús va al templo, encuentra un escenario un tanto distinto, porque dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. El templo era un lugar que tenía un fin definido. O sea, no era que tenía que pensar mucho la gente para qué iban al templo. O sea, cuando alguien tenía que hacer algo referido a Dios en Israel, tenía que ir al templo. O sea, no fue algo eh, eh, muy loco pensar que Dios o que Cristo fue al templo a otra cosa. No, o sea, fue al templo porque se acercaba la Pascua. El tema es qué encontró cuando llegó al templo. Y transportémoslo a nuestra vida. Porque en Corintios se nos menciona a nosotros como templo del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando nosotros, si Cristo viniese a nosotros en busca de un tiempo de comunión con nosotros? ¿Qué encuentra? Porque dice que encontró a los que vendían bueyes, a los que vendían palomas, a los que hacían cambio de moneda. El problema no es que eso estaba mal, no era algo malo, porque había gente que tenía que vender bueyes, había gente que tenía que vender paloma, había gente que tenía que hacer cambio, o sea, no era algo malo. El problema es que estaba en el lugar en el lugar que no correspondía. O sea, ¿qué hay en nuestra vida cuando Cristo quiere tener un tiempo de comunión? Versículo 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Me gusta que en este pasaje se mencionan dos veces el hecho de que los discípulos tienen memoria de algo. El primero es esto, de Salmo 69, versículo 9, dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que me vituperaban cayeron sobre mí. ¿Alguien sabe lo que significa denuestos? Yo no, yo lo tuve que buscar. Denuestos son agravios, ofensas o insultos. Así que ahí anótenlo en denuestos en Juan para que cuando lo lean sepan de qué están leyendo.
porque a mí me pasó eso, que no entendía por qué decían en Salmo eso. Pero dice, porque el celo o sea, los discípulos claramente conocían de las Escrituras. Y en versículo 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hay una actitud frente a la Escritura de aquellas personas que estaban cerca de Jesús. Y es el hecho de meditar en sus palabras. Y habla también acerca de una actitud que tenemos que estar nosotros, que decimos estar cerca de Jesús, respecto a su palabra. Cuando vas leyendo la Biblia y de golpe lees un versículo y dices, este versículo dice lo mismo que este otro versículo. Mirá, esto es parecido a lo que dice tal otro. Esa es una actitud de meditación en su palabra. Es recordar lo que su palabra dice, y es la actitud que tenían los discípulos. Fíjense que eran aquellos que estaban siguiendo a Jesús, dice que recordaron lo que decía la palabra, o sea, lo que decía Salmo. Y posteriormente, cuando Jesús muere, resucita, dice que versículo 22 dice que se acordaron lo que Jesús había dicho, que iba a resucitar en 3 días. Esa es una actitud ante su palabra. ¿Qué actitud tenemos nosotros que decimos que seguimos a Jesús? ¿Qué actitud tenemos frente a su palabra? ¿Por qué digo nosotros que decimos que seguimos a Jesús? Porque cuando seguimos leyendo un poquitito más abajo, versículo 23 dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre o en el hombre. Y yo hago mención a esto de qué actitud tenemos nosotros frente a la palabra de Dios, porque en aquel momento, como dice acá, dice, muchos creyeron, pero creyeron en las señales, no en lo que decía. Porque lo que Cristo hizo fue hacer señales para demostrar que lo que él venía a decir era realidad, era una verdad. Él estaba buscando un reavivamiento espiritual y para eso lo que usó fue señales para dar fuerza de que lo que él estaba diciendo venía de parte de Dios. Y la gente lo que estaba creyendo eran lo que veía, pero no lo que escuchaba. ¿Ves que la actitud ante la palabra de Dios o ante lo que escuchamos de la palabra de Dios, no importa lo que estamos haciendo, no importa si venís o no a una iglesia, no importa si seguís o no seguís a Cristo, si realmente seguimos a Cristo, nuestro corazón tiene que cambiar frente a su palabra, frente a la manifestación de su palabra. Si seguimos leyendo versículo 15, dice, y haciendo un azote, haciendo con H, no haciendo sin H, haciendo con H quiere decir que hizo un azote, no había un azote, fabricó un azote con sogas y agarró a cintazos a los bueyes, a las ovejas, los sacó corriendo, dio vuelta a la mesa de los campistas, tiró el dinero, y entonces me encanta el versículo 18, dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y sabes que eso fue un cachetazo para mí. Porque cuando yo digo que sigo a Cristo, pero no escucho su voz, no medito su voz, no medito su palabra,
Hay ocasiones en las que Dios tiene que darme un cintazo y entonces cuestiono lo que hago, lo que Él hace. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esta señal que me estás haciendo? Pero el templo era un lugar definido. Los cambistas y los que vendían bueyes sabían que no estaban en el lugar indicado. No hacía falta explicarle al judío que el templo era un lugar para adorar a Dios. Y entonces preguntan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esta señal que nos estás mostrando? Es cuando nosotros no meditamos en su palabra y su palabra no está dentro nuestro, llenando nuestros corazones y siendo el gozo, entonces muchas veces necesitamos un sacudón para hacernos ver que necesitamos de Dios, que necesitamos estar limpios. Porque el fuego de tu casa, el celo de tu casa me consuma. ¿Hace cuánto que Dios tuvo que darte un rebencazo, por decirlo así, para hacerte abrir los ojos? ¿Y sabes qué? Dios no está buscando, o Dios no tiene un rebenque abajo de la túnica esperando para darte un rebencazo. Porque Él tuvo que hacer un rebenque con sogas para sacar los animales. Él no estaba con la soga en la mano. Él fue a hacer lo que tenía que hacer en el templo, que era estar en comunión con su Padre. Él fue al lugar que estaba definido para ir a adorar a Dios y encontró cualquier cosa, y entonces ahí es cuando actúa. Es que Dios no está buscando castigarnos, no está buscando un látigo. Dios está buscando una comunión genuina. Dios está buscando que estemos en una comunión permanente, genuina con Él, que meditemos en su palabra. Ahora, si no está haciendo eso una realidad en mi vida, y tarde o temprano necesitamos un rebencazo, necesitamos un sacudón para decir, pero ¿qué es esta señal que nos está mostrando? Estás desviado. El templo que debería ser el lugar para adoración de Dios está lleno de cosas que no tienen que ser. Porque el celo de tu casa me consume. Dios quiere una comunión conmigo. Dios está buscando eso de vos y de mí. Y si yo digo que sigo a Dios, entonces tiene que haber eso en mi vida. Versículo 23 es una actitud superficial. ¿Ves? Cristo mismo dice, no necesitaba que nadie le dijera cómo era el hombre. Él conocía. Pero muchas veces somos muy parecidos al pueblo de Israel porque creemos que era Cristo. Sí, Cristo es Cristo. ¿Cómo no vamos a creer en Cristo? ¿Cómo no vamos a creer en Jesús? Él pagó el precio de mi pecado. ¿Cómo no voy a creer que Él era Cristo? Sí, yo creo en eso. Y entonces está la segunda parte de esta frase que es, si le creo todo lo que me dice. Porque eso es lo que estaba buscando Jesús. Y es lo que está buscando hoy. Está buscando que le creamos, nada más.
versículos 23 al 25 hace esta aclaración porque introduce el tema que va a seguir los domingos que vienen. Vienen, porque son varios, los domingos que vienen. Y es cuando habla en relación a Nicodemo, en relación a la mujer samaritana, en relación al noble de Capernaum. Pero quiero quedarme nuevamente con las dos preguntitas que me sacudieron a mí, personalmente. ¿A dónde voy cuando tengo una necesidad básica? María fue y dijo, Jesús, no tienen vino. Y la segunda pregunta que me dio vueltas en la cabeza durante toda la semana es, ¿qué señal es esta que me muestras? ¿Qué haces esto? Y si estás cuestionando lo que Dios está haciendo, es porque algo te quiere mostrar Dios en tu vida y en la mía que está fuera de lugar. Analicemos nuestra vida, veamos qué está fuera de lugar, para que cuando Él venga a adorar a Dios en su templo, lo pueda hacer sin impedimento. Oramos. Muchas gracias, Dios, por este día. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Señor, rogamos para que podamos vivir una vida que constantemente te agrade a ti. Gracias, te damos nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén.